Prepárate para una inmersión en un mundo donde la realidad se desdibuja y lo imposible parece al alcance de la mano. Un mundo fascinante. Hoy nos adentramos en los secretos de la alquimia. Ese crisol donde la filosofía, la protociencia y la espiritualidad se funden en una búsqueda eterna. ¿Te imaginas un mundo donde la transformación de los metales en oro no es una fábula? ¿Son una posibilidad? Donde la inmortalidad se esconde tras velos de símbolos y fórmulas secretas. Efectivamente, la alquimia, más que una simple protociencia, era una forma de mirar el universo, de entender sus secretos. No se limitaba a experimentos en un laboratorio. Sino que buscaba la conexión entre lo terrenal y lo celestial. Nuestra fuente para esta inmersión es un artículo enciclopédico sobre alquimia en español. Una fuente fascinante. Y ya desde el principio hay algo que me intriga: la piedra filosofal. Ah, la piedra filosofal. ¿Era realmente una sustancia física o un concepto simbólico? La piedra filosofal era la meta final de todo alquimista, la culminación de Opus Magnum. Su gran obra imagina un proceso de transformación, No solo de la materia. sino también del alma a través de una serie de etapas representadas por colores y símbolos. La piedra filosofal es el elixir de la vida. Representaba la perfección, la unión de lo divino y lo humano. Es fascinante cómo la alquimia entrelaza lo material y lo espiritual. Pero antes de seguir con la piedra filosofal, Claro. creo que sería útil comprender mejor qué es la alquimia en sí. La alquimia, esa palabra de origen árabe alquimia, que evolucionó hasta nuestra química actual, buscaba comprender la esencia misma de la materia. Los alquimistas. Creían que podían manipular los elementos básicos del universo transformando lo imperfecto en perfecto. ¿Cómo se conectaba la astrología con la alquimia? Los alquimistas veían una profunda conexión entre el cosmos y la Tierra. Una conexión cósmica. Creían que los astros influían en los procesos de transformación, que el movimiento de los planetas se reflejaba en el comportamiento de la materia. Es como si los astros guiaran la alquimia. Para ellos, comprender la astrología era la clave para descifrar los lenguajes ocultos de la naturaleza. Es como si intentasen desentrañar un código secreto del universo para poder controlarlo. En cierto modo, sí. ¿Y en qué se diferenciaban la alquimia oriental y la occidental? La alquimia oriental, arraigada en China e India, se enfocaba en la perfección espiritual y la inmortalidad, muy ligada al taoísmo y la búsqueda del equilibrio. Imagina a los alquimistas chinos experimentando con el elixir de la vida, buscando prolongar la existencia. Y alcanzar un estado de armonía con el cosmos. Curiosamente, se cree que de estas búsquedas pudo surgir accidentalmente uno de los inventos que cambiaría la historia. La pólvora. La pólvora, un producto de la búsqueda de la inmortalidad. Qué ironía, ¿no? Efectivamente, mientras tanto, la alquimia occidental con origen en el Egipto helenístico se centraba más en la transmutación de los metales, especialmente en la búsqueda de convertir metales básicos en oro, Combinaba las tradiciones herméticas egipcias con la filosofía griega. buscando la perfección. En la materia. Esa obsesión por el oro, ¿crees que se debía únicamente a su valor material o tenía un significado más profundo? El oro para los alquimistas era símbolo de la pureza de la perfección alcanzada, La transmutación de metales base en oro no era solo un objetivo material. sino una metáfora de la transformación espiritual de la búsqueda de la perfección interior, Es decir, que la alquimia no se trataba solo de manipular metales. sino de transformar el alma. Exacto. Y en este punto volvemos a la piedra filosofal, esa sustancia legendaria que se creía capaz de lograr la transmutación. De conceder la inmortalidad e incluso de curar cualquier enfermedad. La piedra filosofal como un santo grial para los alquimistas. Pero realmente creían que existía o era más bien una representación simbólica. Esa es una pregunta que ha intrigado a muchos a lo largo de la historia. Una pregunta sin respuesta definitiva. No hay evidencia científica de su existencia física, pero su poder simbólico es innegable. Representaba la culminación de la gran obra, la unión de opuestos, la perfección espiritual. La piedra filosofal, la llave para desentrañar los misterios del universo, la promesa de alcanzar un estado superior de ser. Un concepto poderoso. Y en esta búsqueda incesante, muchos alquimistas dejaron su huella en la historia, ¿verdad? Así. Hombres y mujeres fascinantes que dedicaron sus vidas a desentrañar los secretos del universo a través de la alquimia. Figuras como Zósimo de Panópolis, considerado el padre de la alquimia occidental. Un personaje que, según tengo entendido ya en el siglo III, hablaba de una tintura capaz de transmutar metales. Que sabemos de esta tintura? La tintura de Zósimo era una sustancia misteriosa descrita en sus textos como la clave para la transmutación. Una clave alquímica.
aunque los detalles de su composición y elaboración se pierden en el lenguaje simbólico de la alquimia. Imagino que era un secreto muy bien guardado. Se cree que implicaba procesos de destilación y sublimación buscando extraer la esencia pura de la materia. Es decir, que ya en esa época se estaban realizando experimentos de laboratorio complejos buscando la transformación de la materia. Experimentos fascinantes. ¿Y qué otros alquimistas destacarías? Podríamos hablar de He Hong, un alquimista chino del siglo IV que combinaba la alquimia con la medicina tradicional. Un alquimista médico. A él se le atribuyen importantes avances en farmacología y la leyenda dice que incluso pudo haber contribuido al descubrimiento de la pólvora. Pólvora. Eso significa que buscando la inmortalidad y el bienestar, He Hong pudo haber hallado sin saberlo una de las sustancias más destructivas de la historia. Es un ejemplo de cómo la alquimia en su búsqueda de lo desconocido a veces encontraba resultados inesperados. Un descubrimiento accidental. Pero la lista de alquimistas notables es larga. Jabir ibn Hayyan, conocido en Occidente como Geber, un alquimista musulmán del siglo VIII que realizó importantes estudios sobre ácidos y álcalis. El mundo islámico jugó un papel crucial en la preservación del conocimiento alquímico durante la Edad Media. Exacto, mientras que en Europa la alquimia era vista con recelo por la Iglesia, en el mundo islámico floreció bajo el patrocinio de los califas. Un refugio para la alquimia. Figuras como Al-Razi, médico y alquimista persa, realizaron importantes contribuciones a la medicina y la química, descubriendo sustancias como el ácido sulfúrico. Es increíble cómo estos alquimistas, a pesar de no seguir el método científico que conocemos hoy en día, lograron avances tan significativos. Su ingenio y dedicación eran admirables. ¿Y qué me dices de Al-Biruni? He leído que este erudito persa se interesó por la alquimia, además de otras ciencias. Al-Biruni era un polímata, un hombre del Renacimiento adelantado a su tiempo, abarcaba campos como la astronomía, las matemáticas, la historia. Un verdadero erudito. Y por supuesto la alquimia, su obra, es un testimonio de la sed de conocimiento que impulsaba a estos sabios. Es admirable esa búsqueda incesante de la verdad, de la comprensión del universo. Y hablando de figuras que han cautivado la imaginación popular, ¿qué hay de Nicolas Flamel, el alquimista francés envuelto en un halo de misterio? A Nicolas Flamel la leyenda dice que descubrió el secreto de la piedra filosofal y alcanzó la inmortalidad. La leyenda de la inmortalidad. Aunque su historia está adornada con mitos, su figura representa el poder de la leyenda y la fascinación que la alquimia ejerce sobre nosotros. Es interesante cómo, a pesar de los avances científicos, la figura de Flamel y la posibilidad de la inmortalidad siguen atrayéndonos. ¿Crees que hay algo de verdad en la leyenda o es pura fantasía? La leyenda de Flamel es un reflejo del deseo humano de trascender los límites de la mortalidad, un anhelo que la alquimia supo canalizar a través de sus símbolos y misterios. Un anhelo eterno. Sin duda. Y hablando de figuras que desafiaron las convenciones, no podemos olvidar a Paracelso, el médico y alquimista suizo que revolucionó la medicina con sus ideas innovadoras. Paracelso fue un visionario que incorporó principios alquímicos en la medicina buscando la curación a través de la química, introdujo el uso de remedios químicos y sentó las bases de la farmacología moderna. Su enfoque, aunque revolucionario para la época, debió de generar controversia. ¿Cómo fue recibido por la comunidad médica de su tiempo? Paracelso desafió los dogmas de la medicina tradicional integrando la alquimia y la astrología en su práctica. Imagina la controversia que generó al afirmar que las enfermedades tenían un origen químico y que podían tratarse con sustancias extraídas de minerales y metales. Un verdadero pionero que abrió camino a la medicina moderna. Pero a medida que la ciencia avanzaba, la alquimia fue quedando relegada a un segundo plano. ¿No es así? Efectivamente, con el auge del racionalismo y el método científico, la alquimia, con su aura de misterio y misticismo, comenzó a ser vista como una práctica obsoleta, una reliquia del pasado. Sin embargo, a pesar de ser eclipsada por la ciencia moderna, la alquimia no ha desaparecido del todo. Su legado perdura en la química, la medicina e incluso en la cultura popular. ¿Cuáles dirías que son las principales aportaciones de la alquimia a la ciencia actual? Las técnicas de laboratorio que hoy damos por sentadas como la destilación, la sublimación o la calcinación fueron desarrolladas y perfeccionadas por los alquimistas. Técnicas esenciales. Instrumentos como el alambique, el crisol o el mortero esenciales en cualquier laboratorio tienen sus raíces en alquimia. Es fascinante cómo la alquimia, a pesar de su enfoque místico, sentó las bases para la química experimental. ¿Y qué hay de los descubrimientos? Podríamos decir que la alquimia contribuyó al conocimiento de los elementos químicos. Sin duda, en su afán por desentrañar los secretos de la materia, los alquimistas descubrieron y caracterizaron elementos como el arsénico, el antimonio o el fósforo. Elementos que con el tiempo encontrarían su lugar en la tabla periódica. Y se convertirían en piezas clave de la química moderna. Es decir, que la alquimia, sin ser una ciencia en el sentido estricto, allanó el camino para el desarrollo de la química. ¿Y qué hay de las teorías? ¿Aportó la alquimia a algún concepto teórico relevante para la ciencia actual?
Si bien la mayoría de las teorías alquímicas fueron refutadas por la ciencia moderna, algunas de sus ideas prefiguraron conceptos que se desarrollarían posteriormente, por ejemplo, la noción de que la materia estaba compuesta por diferentes elementos combinados en proporciones variables, aunque formulada de forma rudimentaria. Una idea precursora. Anticipaba la teoría atómica de la materia. Es como si los alquimistas, a través de la observación y la experimentación, hubiesen intuido algunos principios fundamentales de la química, aunque sin las herramientas conceptuales para formalizarlos. Exacto, y esa es la grandeza de la alquimia, su capacidad para inspirar la búsqueda del conocimiento, para abrir caminos que con el tiempo serían explorados por la ciencia moderna. Es una perspectiva muy interesante la alquimia, no como una disciplina fallida o supersticiosa, sino como un precursor de la ciencia con sus aciertos y errores, pero siempre impulsada por la curiosidad y la sed de conocimiento. Precisamente la alquimia nos recuerda que la búsqueda del conocimiento es un viaje continuo lleno de desafíos y sorpresas, y que incluso los caminos que parecen conducir a callejones sin salida pueden aportar valiosas lecciones. Y hablando de viajes, nuestra inmersión en el mundo de la alquimia llega a su fin. Ha sido un recorrido fascinante por la historia, la filosofía, la ciencia y la propia naturaleza humana. Un viaje que nos invita a reflexionar sobre la evolución del pensamiento, la persistencia de la búsqueda de la verdad y la importancia de la curiosidad como motor del progreso. Hemos desentrañado los secretos de la piedra filosofal, explorado las diferencias entre la alquimia oriental y occidental y conocido a figuras fascinantes que dedicaron sus vidas a la búsqueda del conocimiento alquímico. Hemos visto cómo la alquimia, a pesar de ser eclipsada por la ciencia moderna, dejó un legado imborrable en la química, la medicina e incluso en nuestra cultura. Y para terminar, me gustaría dejar a nuestros oyentes con una pregunta para la reflexión. ¿Es posible que con nuevas herramientas y perspectivas la alquimia aún tenga secretos por revelar? ¿Podrían los alquimistas del pasado haber intuido conocimientos que la ciencia moderna aún no ha desvelado? Quizás la alquimia, como la materia misma, esté sujeta a una constante transformación, esperando el momento oportuno para revelar sus secretos más profundos. ¿Quién sabe qué misterios nos aguardan en el futuro y qué papel jugará la curiosidad humana en su descubrimiento? Hasta la próxima inmersión, queridos oyentes. Que la búsqueda del conocimiento siga iluminando vuestro camino. Y si la alquimia fuese más que un simple precursor de la ciencia. Si en sus símbolos y alegorías se escondiese una sabiduría que aún no hemos logrado descifrar. Es una posibilidad intrigante. Muchos estudiosos consideran que la alquimia, más allá de sus aspectos prácticos, era un camino de autoconocimiento de transformación interior. La transmutación de metales en oro. No era el fin último, sino una metáfora del proceso de perfeccionamiento del alma. Exacto, la alquimia buscaba la unión de opuestos, la fusión de lo material y lo espiritual representada en la piedra filosofal. Esa piedra filosofal que, como hemos visto, no era solo un objeto físico, sino un símbolo de la iluminación espiritual. Efectivamente. Y en esa búsqueda de la perfección, los alquimistas desarrollaron un lenguaje complejo, cargado de simbolismo, que aún hoy nos desafía a interpretarlo. Un lenguaje que quizás esconde claves para comprender no solo la naturaleza, sino también a nosotros mismos. Es una posibilidad que no podemos descartar. La alquimia, en su afán por desentrañar los misterios del universo, exploró también los laberintos de la psique humana. Y aunque la ciencia moderna ha superado muchas de las ideas alquímicas, aún podemos aprender de su enfoque holístico, de su visión del ser humano como parte integral del cosmos. La alquimia nos recuerda que el conocimiento